Hola chicos, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que son circuitos con resistores en serie y en paralelo. Entonces, para empezar vamos a dibujar el siguiente circuito. Entonces, en esta figura nosotros tenemos acá que vamos a colocar una diferencia potencial delta V igual a V0. Eso es básicamente entre el elemento de arriba, que lo vamos a pintar con rojo, y el elemento de abajo, que lo vamos a pintar con azul. Bien, entonces eso quiere decir que esa diferencia de potencial delta V0 es entre cualquier punto rojo y cualquier punto azul. ¿Listos? Entonces acá tenemos la primera resistencia, que es R1, y acá tenemos la segunda resistencia, que es R2. Entonces, en la resistencia R1, naturalmente, cuando las cargas, en este caso las cargas, vamos a llamarlas las cargas positivas, la corriente, se mueve en este sentido. Cuando pasan por este elemento, la corriente, esas cargas pierden parte de su energía. Hay una caída, hay una caída en la energía por unidad de carga. Entonces acá naturalmente va a haber un voltaje 1. Y cuando pasen por el segundo elemento, esa corriente, entonces va a haber un voltaje 2 que perdió. La suma de esos dos voltajes pues me tiene que dar la caída total que hay entre el elemento rojo y el elemento azul. ¿Listos? ¿Eso qué implica? Eso implica entonces que para el primer elemento nosotros sabemos que la ley de Ohm lo que dice es que voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Entonces en este caso el voltaje 1 para esta es igual a la corriente I. Fíjense que en todo el circuito la corriente I que pasa por acá, por el elemento resistivo 1 y por el elemento resistivo 2, es la misma. Es decir, que en este caso la corriente en el elemento 2 es I y la corriente en el elemento 1 es I. Todas las cargas pasan a través de las dos resistencias. Entonces, eso implica entonces que el voltaje para la primera es igual al I1 por R1, pero como sabemos que la corriente es la misma, entonces nos queda IR1. Para el elemento 2 tenemos que entonces que el voltaje 2 es igual a la corriente que pasa por el elemento 2 por la resistencia 2. En este caso el voltaje en 2 va a ser igual como la corriente 2. En este caso también vale I. Entonces dejamos acá I por R2. ¿Listos? Y nosotros tenemos entonces que en este caso la corriente I como es la misma. Entonces fíjense una cosa. La cantidad de energía que pierde pasando de la roja a la verde es V1. Y de la verde al azul es V2. Por lo tanto, la caída entre lo rojo y lo azul es la suma de V1 más V2. Por lo tanto, voy a hacer acá, el voltaje es igual a V1 más V2, ¿cierto? En este caso, digamos el delta V, que es igual a V0. ¿Pero qué es V1? Pues si es V1 lo tenemos acá, que es I por R1, y V2 es I por R2. Y esa es la diferencia de potencial total que hay entre lo rojo y lo azul. Por lo tanto, en este caso acá yo factorizo la I, entonces me va a quedar R1 más R2, y ese es el delta V, y nos queda entonces que acá nos aparece una resistencia equivalente, fíjense, un R equivalente entre la 1 y la 2, y entonces acá nos quedó la corriente y acá la diferencia potencial. Es decir, que este sistema yo lo puedo simplificar en un sistema más simple, que es el siguiente. Entonces nos queda el siguiente sistema. Y ese sistema, entonces vamos a llamar este como un R, perdón, acá me equivoqué, voy a borrar acá. Este va a ser un R equivalente que va a ser igual a la suma de R1 más R2. Por lo tanto, el voltaje en este equivalente, como está en paralelo, fíjense, entre el punto rojo y el punto azul, un punto un punto rojo y un punto azul, la diferencia es V0. Entonces en este caso la diferencia potencial entre esos dos puntos, que es un rojo y un azul, sería el mismo V0. Y con esas dos yo hallo la corriente, que en este caso es la corriente que pasa por todo el circuito. Esa es la corriente I. Entonces en este caso esa corriente I va a ser igual, como sabemos que voltaje es igual a I por R, entonces quedaría voltaje sobre R es igual a la corriente, y en este caso el voltaje va a ser el voltaje de V0 sobre R, que en este caso es la R equivalente, que haría R1 más R2. Entonces así hallamos cada uno de los tres elementos. Entonces recordemos, cuando están en serie,
Lo que conservan igual que es la corriente. La corriente es la misma la corriente es la misma que pasa en cada uno de los elementos, ¿listos? Y la suma de los dos potenciales me tiene que dar el potencial pues con el cual están en paralelo, que en este caso es la fuente de voltaje. Pero acá la moraleja es que la corriente que pasa por cada elemento es exactamente la misma, ¿listos? Espero que les sea de gran utilidad este video y vamos con ahora el segundo video, que son resistores en paralelo. Estos son en serie.